Solo quería ayudar. Un niño solitario le dio su única manta a una niña india moribunda que yacía a la puerta de su granero. Pero al amanecer, cuando miró hacia afuera, vio a 700 guerreros alineados en silencio, esperando. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre toda la pradera. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El cielo de Nebraska se desplomaba sobre la tierra como una manta empapada, pesada y cruel. Samuel Whitlow presionó su espalda contra las tablas ásperas del granero, sintiendo cada vibración del viento que azotaba la estructura. A los 12 años, ya conocía el lenguaje de las tormentas de las praderas. Sabía cuándo gruñían con amenaza vacía y cuándo rugían con una furia que podía arrancar techos y vidas por igual. Esta noche, la tormenta hablaba con una voz que no había escuchado antes. Los rayos iluminaban el interior del granero en destellos fantasmales, revelando por instantes las herramientas colgadas, los sacos de grano apilados y el rostro pálido de Sam, reflejado en el vidrio empañado de la única ventana. Cada trueno parecía sacudir no solo las vigas sobre su cabeza, sino algo más profundo en su pecho, un eco de la soledad que llevaba como una piedra en el corazón desde que mamá había cerrado los ojos por última vez. No debería estar aquí, pensó Sam, abrazando sus rodillas contra el pecho. Papá estará furioso. Pero la alternativa, quedarse en la casa, soportar la mirada vacía de su padre mientras el silencio se extendía entre ellos como un territorio inexplorado, le parecía peor que enfrentar la ira de la naturaleza. John Whitlow no era cruel, no exactamente, pero desde la muerte de Martha, 3 años atrás, se había convertido en algo parecido a estas praderas. Vasto, indiferente y peligrosamente silencioso. Sam había aprendido a leer las señales, el endurecimiento de los hombros de su padre cuando el trabajo del día no bastaba para ahogar el dolor, la forma en que sus ojos se desviaban cuando Sam intentaba hablar de cualquier cosa que no fuera el ganado o la cosecha. Había aprendido que era más fácil desaparecer que luchar por un lugar en el corazón de su padre. El granero se había convertido en su santuario. Aquí, entre el aroma dulce del heno y el murmullo suave de las gallinas, podía recordar fragmentos de su madre, su voz cantando mientras ordeñaba, sus manos gentiles cuando le enseñaba a trenzar cuerdas, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él le contaba sobre las criaturas pequeñas que encontraba en los campos. Martha Whitlow había tenido el don de hacer que el mundo se sintiera menos solitario, menos duro. Sin ella, Sam a menudo se sentía como un fantasma vagando por su propia vida. Otro rayo desgarró el cielo, y en ese momento cegador, Sam vio algo que no debería estar allí. Se incorporó, entrecerrando los ojos contra la lluvia que golpeaba el vidrio. ¿Había sido solo su imaginación? Pero no. Había algo oscuro cerca de las puertas del granero, algo que se movía con la vacilación de algo vivo pero herido. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba cautelosamente a la ventana. El siguiente rayo confirmó sus sospechas. Era una figura humana, pequeña y encorvada, luchando contra el viento. Sam sintió que su respiración se detenía. En esta parte de Nebraska, tan lejos del pueblo, los visitantes nocturnos eran raros, y durante una tormenta como esta, eran casi imposibles, a menos que alguien estuviera huyendo. Sam conocía las historias. Todos los niños de la frontera las conocían. Historias de redadas, de venganzas, de bandas de Lakota que aparecían como fantasmas en la noche. Su padre había grabado esas advertencias en su mente como mandamientos. Nunca confíes en un indio. Nunca bajes la guardia. Nunca olvides que esta tierra fue tomada con sangre y podría ser reclamada de la misma manera. Pero cuando el siguiente rayo iluminó la figura, Sam vio algo que trastocó todas esas advertencias. Era una niña, no mayor que él, y estaba cayendo. Sin pensarlo, Sam corrió hacia las puertas del granero. Sus manos temblaron mientras luchaba con el pestillo, la madera hinchada por la lluvia resistiendo sus esfuerzos. Cuando finalmente logró abrirlas, el viento y la lluvia lo golpearon como puños físicos, empapándolo instantáneamente. La niña yacía a unos metros de la entrada, una forma pequeña y quebrada contra la tierra empapada. Sam se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el rugido de la tormenta. Bajo la luz irregular de los rayos, pudo ver que era realmente una niña Lakota, tal vez un año mayor que él,
con largas trenzas negras pegadas a su rostro por la lluvia y la fiebre. Su ropa, una túnica de cuero adornada con cuentas que habían perdido su brillo, estaba desgarrada en varios lugares, revelando cortes y moretones que se veían oscuros y amenazantes bajo la luz pálida. Tenía los labios azules, y su respiración llegaba en jadeos superficiales que Sam podía escuchar incluso sobre la tormenta. «Está muriendo», realizó con una claridad que lo sorprendió. «Si no hago algo, morirá aquí mismo». Por un momento, Sam se quedó paralizado por la indecisión. Podía escuchar la voz de su padre en su mente, áspera con años de advertencias y miedo. «No son como nosotros, Samuel. No piensan como nosotros. Ayuda a uno y pronto tendrás a toda la tribu en tu puerta». Pero mirando el rostro de la niña, tan joven, tan vulnerable, esas advertencias se desvanecieron como humo. En su lugar, escuchó otra voz, más suave pero más fuerte, la voz de su madre, susurrando las palabras que había dicho tantas veces cuando él traía a casa pájaros heridos o gatos extraviados. «El dolor es igual en todos los corazones, Samuel, y la bondad nunca es un error». Sam se quitó su chaqueta, la única prenda seca que tenía, y la envolvió alrededor de los hombros de la niña. Luego, con una determinación que no sabía que poseyera, la levantó en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera, y pudo sentir el calor de la fiebre irradiando de su cuerpo incluso a través de la ropa empapada. Llevarla al interior del granero fue como luchar contra la tormenta misma. Cada paso era una batalla contra el viento que intentaba arrancarla de sus brazos, contra la lluvia que cegaba sus ojos, contra la voz creciente de la duda que susurraba que estaba cometiendo un error terrible. Una vez dentro, Sam cerró las puertas con dificultad y se quedó jadeando en la oscuridad relativa. La niña estaba inconsciente en sus brazos, su cabeza colgando hacia atrás de una manera que lo alarmó. Con cuidado, la llevó hasta el rincón más cálido del granero, donde había construido un pequeño refugio con balas de heno durante los días más fríos del invierno. La colocó suavemente sobre el heno, luego corrió a buscar su manta más preciada, la que había pertenecido a su madre, tejida con sus propias manos en tonos azules y blancos que recordaban el cielo de verano. Por un momento, vaciló. Esta manta era todo lo que le quedaba de Martha, el único objeto que aún llevaba su aroma, su calidez, su amor. Pero la niña estaba temblando violentamente ahora, y Sam supo que no tenía opción. Envolvió la manta alrededor de ella, arrancando sus propias lágrimas mientras lo hacía. «Perdóname, mamá», susurró, «pero creo que ella la necesita más que yo». La fiebre de la niña era intensa, irradiando calor incluso a través de la manta. Sam sabía poco sobre medicina, pero había visto suficiente enfermedad en la granja para reconocer los signos. Necesitaba agua, y pronto. Colocó un balde bajo la gotera más consistente del techo y esperó, observando cómo las gotas se acumulaban lentamente. Mientras esperaba, estudió el rostro de la niña. Incluso en la inconsciencia, había algo fuerte en sus rasgos, una determinación que se mostraba en la línea de su mandíbula, una dignidad que ni siquiera la fiebre podía borrar. Sus manos, que Sam notó estaban cubiertas de pequeños cortes, se aferraban a algo, un pequeño talismán hecho de cuentas y plumas que había logrado mantener a pesar de lo que fuera que le había pasado. «¿Qué te pasó?», se preguntó Sam. «¿De qué estabas huyendo?». Las horas pasaron lentamente. Sam mojó un trapo en el agua de lluvia y lo usó para limpiar suavemente la sangre seca del rostro de la niña, para humedecer sus labios agrietados. Habló con ella en susurros, aunque no estaba seguro de si podía oírlo. «Está bien», murmuró. «Estás a salvo ahora. No voy a dejar que nadie te lastime». No estaba seguro de cuándo había tomado esa decisión, pero supo que era verdad. Sin importar las consecuencias, sin importar la furia de su padre, no podía entregar a esta niña a una muerte que podría haber evitado. Hacia el amanecer, cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, la niña se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, ojos oscuros como la tierra húmeda, que se enfocaron en Sam con una mezcla de confusión y miedo. «Shh», susurró Sam, levantando las manos para mostrar que no tenía intención de lastimarla. «Estás a salvo. Te ayudé». La niña intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. Sam le acercó el trapo húmedo a los labios y ella bebió agradecida. Después de un momento,
Logró susurrar una palabra que sonaba como Winona, su nombre, supuso Sam. Winona, repitió suavemente, y vio como algo se suavizaba en sus ojos. Soy Sam, Samuel Whitlow. Ella asintió débilmente. Luego cerró los ojos otra vez. Pero esta vez, Sam pudo ver que era el sueño de la curación, no el estupor de la muerte. Mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las grietas del granero, Sam se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Había cruzado una línea que no podía descruzar. Había tomado una decisión que resonaría mucho más allá de esta mañana silenciosa. Afuera, escuchó los pasos pesados de su padre dirigiéndose hacia el granero para comenzar las tareas matutinas. Sam sintió que su estómago se encogía de miedo, pero también algo más, una determinación férrea que no había conocido antes. Fuera lo que fuera que viniera después, había hecho lo correcto. Su madre habría estado orgullosa, y por primera vez en 3 años, eso era suficiente. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los pasos de John Whitlow se detuvieron justo afuera de las puertas del granero, y Sam sintió que su corazón se detenía con ellos. Se quedó inmóvil, apenas respirando, mientras escuchaba a su padre manipular el pestillo con la familiaridad de 1000 mañanas. Pero entonces, inexplicablemente, los pasos se alejaron hacia el establo. Sam escuchó el relincho de reconocimiento del caballo, seguido por la voz áspera de su padre murmurando palabras tranquilizadoras al animal. Una revisión rápida después de la tormenta, se dio cuenta Sam. Volverá pronto. Se volvió hacia Winona, que había abierto los ojos al sonido de los pasos. En sus ojos oscuros, Sam vio una alerta salvaje, el tipo de miedo que había aprendido a reconocer en los animales heridos. No miedo a él, sino a todo lo que él representaba. Ella intentó incorporarse, pero la fiebre y la debilidad la mantuvieron presionada contra el heno. «No», susurró Sam, colocando una mano gentil sobre su hombro. «Tienes que quedarte quieta. Mi padre, él no puede verte». Winona frunció el ceño, claramente luchando por entender las palabras en inglés. Sam se dio cuenta de que la comunicación sería su primer obstáculo. Señaló hacia donde habían venido los pasos, luego sacudió la cabeza vigorosamente. Winona pareció entender, pero la tensión en sus músculos le dijo que estaba lista para luchar o huir en cualquier momento. Los pasos regresaron, más decididos ahora. Sam actuó por instinto, empujando suavemente a Winona más profundo en el rincón donde las sombras eran más espesas, apilando balas de heno para crear un escondite improvisado. Ella no resistió, pero sus ojos nunca dejaron de vigilar cada movimiento de él. Las puertas se abrieron con un chirrido familiar, y John Whitlow entró con su andar característico, pesado, determinado, sin lugar para la frivolidad. Sam fingió estar ordenando las herramientas, sus manos temblando ligeramente mientras colgaba una pala en su gancho. «Pensé que habías vuelto a la casa», dijo John, su voz tan plana como siempre. No sonaba sospechoso, solo cansado. La tormenta había sido larga para ambos. «No podía dormir», respondió Sam, lo cual era verdad. «Pensé en revisar si el granero había sufrido daños». John asintió, examinando las vigas del techo con ojo crítico. «Parece que aguantó bien. Perdimos algunas tejas del establo, pero nada que no se pueda arreglar». Hizo una pausa, mirando a Sam con algo que podría haber sido preocupación. «¿Estás bien? Te ves pálido». Sam se las arregló para asentir, solo cansado. «Entonces ve a dormir un poco. Tenemos trabajo que hacer cuando termine de secar». John se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Samuel». El corazón de Sam se detuvo. «¿Sí, señor? La próxima vez que no puedas dormir, quédate en la casa. Este no es lugar para un niño durante una tormenta». «Si supieras», pensó Sam, pero solo dijo, «Sí, señor». Cuando los pasos de su padre se desvanecieron, Sam se apresuró de vuelta al escondite. Winona lo estaba observando con una expresión nueva. No exactamente confianza, pero algo parecido al respeto. Había visto cómo él había protegido su secreto, había arriesgado la ira de su padre por una extraña. «Agua», susurró ella en inglés entrecortado, y Sam se dio cuenta de que era la primera palabra que le había dirigido directamente. Sam le llevó el balde de agua de lluvia, sosteniéndolo mientras ella bebía con avidez.
Cuando terminó, se recostó contra el heno, estudiando su rostro con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo medido por algo más profundo que la simple curiosidad. «¿Por qué?», preguntó ella, luchando con las palabras en inglés. «¿Por qué? Ayuda». Sam no estaba seguro de cómo responder. ¿Cómo podía explicar la voz de su madre que había escuchado en la tormenta? ¿Cómo podía describir la soledad que había reconocido en los ojos de ella, un reflejo de la suya propia? «Porque estabas lastimada», dijo finalmente. Porque era lo correcto». Winona cerró los ojos, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino el peso detrás de ellas. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su expresión. Las primeras grietas en la armadura de desconfianza que llevaba. «Winona», dijo, señalándose a sí misma. Luego, con esfuerzo, añadió: «Hija de Chaska, jefe». Sam sintió que sus ojos se abrían. La hija de un jefe. Había ayudado a la hija de un jefe Lakota. Las implicaciones lo golpearon como un rayo tardío, llenándolo de una mezcla de terror y asombro. «¿Qué te pasó?», preguntó Sam, señalando sus heridas. Los ojos de Winona se endurecieron, y por un momento, Sam pensó que no respondería. Pero entonces, con palabras entrecortadas y gestos, comenzó a contar su historia. «Cazadores, blancos», dijo, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «Buscan dinero, por cabelleras». Tocó su propia cabeza, y Sam se dio cuenta con horror de que estaba hablando de cazadores de recompensas. «Mi pueblo acampaba. Cazadores llegaron de noche». Las palabras vinieron en fragmentos, mezcladas con Lakota cuando el inglés no era suficiente. Sam llenó los vacíos con su imaginación, construyendo una imagen de terror que lo hizo sentir náuseas. Un ataque nocturno, familias despertando al sonido de disparos, niños corriendo en la oscuridad. «Escapé», continuó Winona, su voz apenas un susurro. «Corrí 3 días, no comida, no agua». Sus ojos se encontraron con los de Sam. «Pensé morir sola». «No», dijo Sam con fiereza. «No vas a morir, no mientras pueda evitarlo». Winona lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. «Tú, diferente, no como otros blancos. Mi mamá me enseñó», dijo Sam sin pensar. «Antes de que muriera, ella decía que todas las personas sienten dolor igual, que la bondad siempre es correcta. Tu madre, sabia», dijo Winona con solemnidad, «como abuela Taka». Pasaron las horas siguientes en una comunicación extraña pero efectiva. Sam trajo comida de la casa cuando su padre salió a revisar las cercas dañadas por la tormenta. Pan, un poco de carne seca, leche tibia. Winona comió con la voracidad de alguien que había pasado días sin alimento, pero nunca perdió la dignidad que parecía ser parte integral de su ser. A cambio, ella le enseñó palabras en Lakota: mni para agua, woyute para comida, kola para amigo. Esta última la repitió varias veces, señalándolo a él, y Sam sintió algo cálido expandirse en su pecho. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», preguntó Sam durante una de estas lecciones improvisadas. Winona frunció el ceño, procesando la pregunta. «No sé, heridas, mejor, pero…» hizo un gesto hacia afuera, hacia el mundo más allá del granero. «Peligroso. Tu pueblo no entiende». «Mi padre no entiende», corrigió Sam. «Él tiene miedo. Perdió a mi mamá y ahora tiene miedo de todo. Fear makes people…» «¿Cómo se dice? Small», dijo Winona, luchando con las palabras. «My father también tiene miedo, pero él elige valor». Sam asintió, entendiendo más de lo que ella había expresado. El miedo podía hacer que las personas se encogieran, que construyeran muros, que vieran enemigos donde podría haber amigos. Pero también podía ser derrotado por actos de valor, por decisiones de extender la mano en lugar de formar un puño. «¿Tu padre te buscará?», preguntó Sam. Los ojos de Winona se llenaron de una mezcla de esperanza y dolor. «Sí, él nunca se rinde, pero…» vaciló. «Muchos peligros, soldados, colonos. Él puede pensar, ya muerta. ¿Y si no lo piensa? ¿Y si viene?». Winona miró hacia las puertas del granero, como si pudiera ver a través de ellas hasta las vastas praderas más allá.
Entonces, problemas grandes. Mi padre, guerrero orgulloso. Si piensa tu gente me lastimó. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Sam sintió que un frío se extendía por su estómago. Había salvado la vida de Winona, pero al hacerlo, podría haber puesto en peligro a toda su comunidad. La idea era abrumadora, pero cuando miró el rostro de Winona, más fuerte ahora, con color regresando a sus mejillas, supo que no podía arrepentirse de su decisión. Entonces tendremos que asegurarnos de que sepa que no te lastimamos, dijo Sam, con más confianza de la que sentía. Winona sonrió por primera vez desde que la había encontrado, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro. Tú, muy valiente, Sam Cola. Pero su momento de tranquilidad fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose de nuevo, esta vez más urgentes. Sam se congeló, reconociendo el ritmo. Su padre estaba buscando algo, o alguien. «Samuel». La voz de John sonó desde afuera, más fuerte de lo usual. «¿Dónde estás, muchacho?» Sam se volvió hacia Winona, quien ya se estaba moviendo hacia las sombras más profundas del granero. Pero esta vez, cuando sus ojos se encontraron, no había pánico en ellos. Había determinación y algo más, confianza en él. «Voy», gritó Sam, su voz apenas temblando, pero en el fondo de su mente, una voz susurraba que el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Los pasos de John Whitlow resonaron contra las tablas del granero con una determinación que hizo que el estómago de Sam se contrajera dolorosamente. Durante los últimos 3 días, había logrado mantener su secreto a través de una combinación de suerte, astucia y el hecho de que su padre parecía más distraído de lo usual. Pero ahora, mientras escuchaba esos pasos deliberados acercándose, Sam supo que su tiempo se había agotado. «He estado buscándote por toda la mañana», dijo John mientras empujaba las puertas del granero. Su voz tenía un borde que Sam no había escuchado antes, no exactamente enojo, sino algo más complejo. Preocupación mezclada con irritación, quizás incluso con miedo. Sam se enderezó desde donde había estado fingiendo revisar las herramientas. «Estaba aquí, papá, solo organizando las cosas». «Organizando». John repitió la palabra como si fuera extranjera. Sus ojos recorrieron el granero con una minuciosidad que no había mostrado en visitas anteriores. 3 días seguidos de organizar, Samuel. Y me he dado cuenta de que desaparece comida de la despensa. El corazón de Sam se detuvo. Había sido tan cuidadoso, tomando solo pequeñas cantidades, pero aparentemente no lo suficiente. Yo tenía hambre, por el trabajo extra. ¿Trabajo extra? John se acercó más, y Sam pudo ver algo en los ojos de su padre que no había visto desde la muerte de su madre. Miedo genuino. «Samuel, si hay algo que necesitas decirme, este es el momento. Han pasado cosas extrañas en el pueblo. El sheriff Jenkins estuvo aquí ayer mientras estabas organizando. Dice que hay señales de problemas». Sam tragó saliva. ¿Qué clase de problemas? El tipo de problemas que hace que un hombre se pregunte por qué su hijo de repente actúa como si tuviera secretos. John se detuvo directamente frente a Sam, y por primera vez en años, realmente lo miró. No a través de él, no alrededor de él, sino directamente a él. Hay reportes de una banda de Lakota moviéndose hacia el este. Búsqueda de rastros. Y aquí estás tú, actuando como si tuvieras algo que ocultar. Detrás de las balas de heno, Sam sabía que Winona estaba escuchando cada palabra. Durante los últimos 3 días, había aprendido a leer las sutilezas de su lenguaje corporal, y sabía que estaba preparada para correr si era necesario. Pero también sabía que correr en su condición actual sería probablemente una sentencia de muerte. «No tengo nada que ocultar», mintió Sam, odiando cómo sonaba su propia voz, aguda, defensiva. John estudió el rostro de su hijo por un largo momento. Luego, sin advertencia, comenzó a caminar hacia la parte trasera del granero. «Entonces no te importará si echo un vistazo por aquí, solo para asegurarme de que todo esté en orden». «Papá, no». Las palabras salieron antes de que Sam pudiera detenerlas, cargadas de una desesperación que los condenó a ambos. John se congeló. Lentamente, se volvió hacia su hijo, y Sam vio el momento exacto en que la sospecha se solidificó en certeza. «¿Qué hay ahí atrás, Samuel?» Sam sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Podía mentir,
Podía continuar fingiendo, pero vio en los ojos de su padre que ya no serviría de nada. John sabía, quizás no los detalles, pero sabía que su hijo estaba ocultando algo significativo. «Por favor», susurró Sam, «déjame explicar». Pero John ya estaba moviendo las balas de heno, su rostro endureciéndose con cada paso. Cuando finalmente vio a Winona, todavía débil pero sentada erguida, envuelta en la manta de Martha, mirándolo con una dignidad que desafiaba su condición, el color se drenó completamente de su rostro. «Dios santo», murmuró John, retrocediendo como si hubiera visto una serpiente. «Samuel, ¿qué has hecho?» «Papá, ella estaba muriendo. La tormenta era una Lakota». La voz de John se elevó a un rugido que hizo que las gallinas se agitaran nerviosamente. «Una salvaje. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que has traído a nuestra casa?» Sam se colocó entre su padre y Winona, sus propios puños apretados por primera vez en su vida. «No es una salvaje, es una niña como yo. Y estaba muriendo. Es el enemigo». John agarró a Sam por los hombros, sacudiéndolo. «Su gente mata colonos, queman granjas, escalpen niños, ¿y tú la traes aquí, a nuestro hogar? Su pueblo no hizo nada malo». Sam se soltó del agarre de su padre, sorprendido por su propia fuerza. Fueron cazadores de recompensas quienes atacaron su campamento, hombres blancos que mataron a su familia por dinero. «Eso es lo que ella te dijo». John se pasó las manos por el cabello, paseando como un animal enjaulado. «Dios mío, Samuel, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? Probablemente es una espía, enviada aquí para... ¿Para qué?» Sam nunca había gritado a su padre antes, pero ahora las palabras salían como una presa reventada. «Para estar medio muerta de hambre, para tener fiebre, para confiar en mí lo suficiente como para contarme su nombre». John se detuvo, respirando pesadamente. Cuando habló de nuevo, su voz era peligrosamente tranquila. «Su nombre. Winona. Se llama Winona. ¿Y sabes quién es su padre?» Sam vaciló, y esa vacilación fue suficiente respuesta. «Es la hija de un jefe, ¿no es así?» John se rió, pero no había humor en ello. «Por supuesto que lo es. Mi hijo, mi único hijo, salva a la hija de un jefe Lakota. ¿Tienes idea de lo que esto significa?» «Significa que hice lo correcto», dijo Sam con ferocidad. «Significa que cuando encontré a alguien que necesitaba ayuda, la ayudé, como mamá me enseñó». La mención de Martha fue como una bofetada física. John se tambaleó hacia atrás, y por un momento, Sam vio dolor crudo en el rostro de su padre, no solo por la pérdida de su esposa, sino por la realización de que su hijo había invocado su memoria para justificar lo que él veía como una traición. «Tu madre», dijo John lentamente, «está muerta, y ahora, gracias a tu bondad, nosotros también podríamos estarlo». Fue entonces cuando Winona habló. Su voz era suave pero clara, y aunque sus palabras llegaron en inglés entrecortado, llevaban un peso que hizo que ambos hombres se detuvieran. «No, lastimar, su hijo», dijo, luchando por ponerse en pie. «Sam Cola, salvar mi vida, deuda de honor». John se volvió hacia ella, y Sam vio algo titilando en los ojos de su padre. No reconocimiento, exactamente, sino la sorpresa de escuchar dignidad en una voz que había esperado que fuera salvaje. «¿Deuda de honor?», repitió John. «¿Sabes lo que significa eso para tu gente?» Winona asintió solemnemente. «Significa vida por vida. Significa no daño a familia de Sam Cola. Nunca. ¿Y tu padre? ¿Verá las cosas de la misma manera?» Winona vaciló, y Sam vio la lucha en sus ojos. «Mi padre, guerrero orgulloso. Si piensa su gente me lastimó». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. «Exactamente». John se volvió hacia Sam, y ahora su enojo estaba templado por algo que parecía desesperación. «¿Entiendes ahora? No es solo tu vida la que has puesto en riesgo. Es toda la comunidad, cada familia entre aquí y el pueblo». Sam sintió que el peso de esa realización se asentaba sobre él como una losa de piedra. Había actuado por compasión, pero las consecuencias se extendían mucho más allá de lo que había imaginado. Durante un momento, dudó. Quizás su padre tenía razón. Quizás había sido tonto, peligrosamente ingenuo. Pero entonces miró a Winona. Vio la forma en que se mantenía erguida a pesar de su debilidad,
la dignidad que irradiaba incluso en esta situación humillante. Recordó las noches que había pasado cuidándola, las palabras que habían intercambiado, la confianza que había crecido entre ellos. «No», dijo Sam, y su voz era más firme de lo que había sido nunca antes. «No lo lamento, y no voy a disculparme por salvar su vida». John lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. «Samuel, puede que tengas razón sobre el peligro», continuó Sam. «Puede que haya consecuencias que no puedo prever, pero mira a ella, papá. Realmente mírala. No es un enemigo. Es una niña que perdió a su familia, que casi murió sola en una tormenta. Y si hubiera caminado allí afuera y la hubiera dejado morir, no habría sido capaz de vivir conmigo mismo. Preferible a no vivir en absoluto», murmuró John, pero había menos convicción en sus palabras. «¿Lo sería? ¿Realmente?» Sam se acercó a su padre, y por primera vez en años, John no se alejó. «Mamá solía decir que hay cosas peores que morir. Decía que vivir sin bondad, sin compasión, era como estar muerto en vida». Los ojos de John se llenaron de lágrimas que no había derramado desde el funeral de Martha. «Tu madre era una mujer mejor de lo que yo soy hombre». «Entonces, sé mejor», dijo Sam suavemente. «Por ella, por mí, por Winona». John miró entre su hijo y la niña Lakota, y Sam pudo ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Años de miedo y prejuicio luchando contra el amor por su hijo, contra la memoria de su esposa, contra la evidencia de sus propios ojos. Finalmente, John suspiró profundamente. «Una noche», dijo. «Puede quedarse una noche más, pero mañana, tan pronto como amanezca, se va. Y si alguna vez se habla de esto, no se hablará», prometió Sam. Pero incluso mientras hacía esa promesa, todos en el granero sabían que era una que probablemente no podría mantener. Porque en la distancia, tan débil que casi podría haber sido imaginado, vino el sonido de cuernos Lakota, llevando un mensaje a través de las praderas. Winona levantó la cabeza, escuchando, y una sonrisa pequeña pero triunfante tocó sus labios. «Demasiado tarde», susurró. «Mi padre ya viene». El amanecer llegó con una quietud que Sam nunca había experimentado antes. No el silencio ordinario de la pradera, sino algo más profundo, más expectante. Era como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. En el granero, ninguno de los tres había dormido realmente. John había pasado la noche sentado rígidamente contra la pared, el rifle atravesado sobre sus rodillas, mientras Sam permanecía junto a Winona, quien había estado despierta con los ojos fijos en la distancia, como si pudiera ver más allá de las paredes hasta algún horizonte invisible. «¿Los escuchas?», susurró Winona, y Sam se dio cuenta de que había estado esperando esta pregunta toda la noche. Al principio, Sam no escuchó nada, pero entonces, tan suave como el susurro del viento, llegó un sonido que hizo que se le erizara la piel, el ritmo distante de muchos cascos, moviéndose con una precisión que hablaba de disciplina militar. No era la estampida caótica de ganado asustado, sino algo más deliberado, más ominoso. John se puso en pie de un salto, sus nudillos blancos donde agarraba el rifle. «¿Cuántos?», preguntó con voz ronca. Winona cerró los ojos, escuchando con una intensidad que parecía sobrenatural. «Muchos», murmuró. «Toda la banda. 700 guerreros». «¡700!». John se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado. «Dios santo, Samuel, ¿qué has hecho?». Pero Sam no estaba mirando a su padre. Estaba mirando a Winona, viendo cómo se transformaba ante sus ojos. La niña débil y herida a quien había estado cuidando se estaba convirtiendo en algo más. Alguien que llevaba el peso de la realeza en sus hombros, que entendía que era tanto un símbolo como una persona. «No vienen por guerra», dijo Winona, poniéndose en pie con una gracia que desmentía su debilidad reciente. «Vienen por honor». «¿Honor?». John se rió amargamente. «700 guerreros no vienen por honor, vienen por venganza». «No», dijo Winona con una certeza que hizo que tanto Sam como John se detuvieran. «Mi padre, él entiende. Él sabe que Sam Cola me salvó. Deuda de honor debe ser pagada». El sonido de los cascos se hizo más fuerte, y ahora Sam podía sentir la vibración a través de las tablas del piso. Era un sonido que parecía venir de la tierra misma, como si las praderas estuvieran despertando con el rugido de 1000 años de historia.
«Tenemos que salir», dijo John, dirigiéndose hacia la puerta. «Tenemos que verlos venir». «Papá, no». Sam agarró el brazo de su padre. «Si sales con ese rifle van a pensar que quieres luchar». John miró el arma en sus manos como si hubiera olvidado que la llevaba. Sus manos temblaron mientras la apoyaba contra la pared. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos como cobardes?» «Salimos», dijo Winona, y había una nueva autoridad en su voz. «Salimos como gente honorable, sin miedo, sin armas. Mi padre, él reconocerá valor cuando lo vea». Sam sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los otros podían escucharlo. Todo en él gritaba que corriera, que se escondiera, que hiciera cualquier cosa excepto caminar hacia afuera para enfrentar a 700 guerreros Lakota. Pero cuando miró a Winona, vio algo en sus ojos que calmó su terror. Confianza. Ella confiaba en él, en su padre, en la rectitud de lo que habían hecho. «De acuerdo», dijo Sam, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Salimos juntos». John miró a su hijo como si nunca lo hubiera visto antes. «Samuel, si esto sale mal». «No saldrá mal», interrumpió Sam. «Confío en ella, y espero que tú confíes en mí». Por un momento, John luchó visiblemente consigo mismo. Luego, lentamente, asintió. «Tu madre estaría orgullosa», murmuró, aterrada, pero orgullosa. Salieron del granero juntos, y Sam nunca olvidaría ese momento mientras viviera. El sol acababa de asomar sobre el horizonte, pintando las praderas con tonos dorados y rojos que hacían que toda la tierra pareciera estar en llamas. Y contra ese telón de fondo ardiente, extendiéndose tan lejos como podía ver, había una línea de guerreros Lakota montados. No eran 700, se dio cuenta Sam. Eran mucho más. Estaban dispuestos en formación perfecta, cada guerrero sentado inmóvil en su caballo, lanzas erguidas contra el cielo matutino. Sus rostros estaban pintados para la guerra, pero sus armas estaban envainadas. No había gritos de batalla, no había amenazas gritadas. Solo silencio, un silencio tan profundo y completo que Sam podía escuchar el viento susurrando a través de las plumas de sus tocados. En el centro de la línea, un hombre se destacaba del resto. Era más alto, más imponente, y llevaba un tocado que hablaba de rango y honor. Incluso a distancia, Sam podía ver la resemblanza con Winona en la línea de su mandíbula, en la forma en que se mantenía erguido. «Ate», susurró Winona, y Sam no necesitó traducción. «Padre». El jefe Lakota desmontó lentamente, y Sam se dio cuenta de que todos los demás guerreros permanecían montados. Esto no era una demostración de fuerza, se dio cuenta. Era una ceremonia. Chief Chaska caminó hacia adelante, y con cada paso, Sam sintió que el peso de la historia se asentaba sobre sus hombros. Este era un momento que sería recordado, contado en historias alrededor de fuegos durante generaciones. Y él, un niño de 12 años de Nebraska, estaba en el centro de todo. Cuando Chief Chaska se detuvo a unos metros de distancia, Sam pudo ver que era incluso más imponente de cerca. Alto y de pecho amplio, con cicatrices que hablaban de muchas batallas, llevaba su poder como otros llevaban la ropa. Pero sus ojos, ojos que eran exactamente como los de Winona, no mostraban ira. Mostraban algo más complejo, dolor, alivio, y algo que podría haber sido respeto. «Ate», dijo Winona de nuevo, y esta vez fue más fuerte. Se separó de Sam y John, caminando hacia su padre con pasos que se hicieron más firmes con cada uno. La reunión entre padre e hija fue algo que Sam supo que recordaría hasta el día de su muerte. No hubo palabras al principio, solo Chief Chaska extendiendo sus brazos y Winona corriendo hacia ellos como la niña que realmente era. Cuando se abrazaron, Sam vio lágrimas en los ojos del guerrero y se dio cuenta de que este hombre temido había estado tan asustado como cualquier padre cuyo hijo está desaparecido. Hablaron en Lakota, las palabras fluyendo demasiado rápido para que Sam las siguiera, pero no necesitaba entender las palabras para entender el intercambio. Winona estaba contando su historia, y con cada palabra, los ojos de Chief Chaska se movían hacia Sam y John. Finalmente, Winona terminó su historia. Chief Chaska la apartó suavemente, luego caminó hacia Sam. Sus pasos eran medidos, deliberados, y Sam sintió que cada parte de su cuerpo quería correr, pero se mantuvo firme.
recordando las palabras de su madre sobre la bondad y el valor. Cuando Chief Chaska se detuvo frente a él, Sam tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus ojos. El jefe Lakota lo estudió por un largo momento, y Sam se sintió completamente expuesto, como si cada pensamiento que había tenido alguna vez fuera visible. Luego, para sorpresa de Sam, Chief Chaska sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero transformó completamente su rostro. «Tú», dijo en inglés cuidadosamente pronunciado, «salvar mi hija». Sam asintió, no confiando en su voz. «Tú», continuó Chief Chaska, «mostrar honor, mostrar valor, mostrar», luchó por la palabra, luego dijo algo en Lakota que Winona tradujo. «Corazón bueno», dijo ella. «Él dice que tienes un corazón bueno». Chief Chaska asintió. Luego hizo algo que dejó a Sam sin aliento. Se quitó un collar de su cuello, un hermoso trabajo de cuentas y hueso que claramente tenía un significado profundo, y lo colocó alrededor del cuello de Sam. «Regalo», dijo Chief Chaska, «para honrar valor, para honrar, hermano». Sam sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada», murmuró John desde atrás, y Sam se volvió para ver que su padre estaba llorando también. «Creo que ya has dicho suficiente». Chief Chaska se volvió hacia John, y Sam vio algo cambiar en su expresión. Había menos calidez aquí, más cautela, pero también había respeto. «Tú», dijo Chief Chaska, «criar hijo honorable, enseñar bien». John luchó por las palabras. Él aprendió de su madre. Era mejor persona de lo que yo soy. Chief Chaska consideró esto, luego asintió lentamente. «Espíritu de madre, vive en hijo. Esto es bueno». Se acercó a John, y por un momento, Sam pensó que su padre podría desmayarse. Pero John se mantuvo firme, y cuando Chief Chaska extendió su mano, John la tomó. «Paz», dijo Chief Chaska, «entre nuestras familias, siempre». «Paz», acordó John, y Sam pudo escuchar que lo decía en serio. Detrás de ellos, como si hubiera sido una señal, los 700 guerreros montados elevaron sus lanzas al cielo. No fue un grito de guerra, sino algo más profundo, un canto de honor que rodó a través de las praderas como trueno distante. Sam miró a su alrededor, a Chief Chaska, a John, a Winona, a los guerreros montados, y se dio cuenta de que había sido testigo de algo extraordinario. Un momento donde el odio había sido reemplazado por entendimiento, donde el miedo había sido vencido por el valor, donde un simple acto de bondad había construido un puente a través de un abismo que había parecido infranqueable. Pero incluso mientras se regocijaba en este momento, Sam podía ver figuras distantes corriendo hacia ellos desde la dirección del pueblo. La palabra se estaba extendiendo, y pronto tendrían que explicar esto a una comunidad que podría no entender lo que había pasado aquí. El momento de paz era hermoso, pero Sam sabía que la verdadera prueba estaba por venir. El polvo que se levantaba en el horizonte no era el polvo suave del viento matutino, sino las nubes amarillas y agresivas que solo podían significar una cosa: jinetes acercándose a toda velocidad. Sam sintió que su estómago se hundía mientras veía las figuras distantes crecer más grandes, más definidas. Reconoció la postura rígida del sheriff Jenkins, incluso a distancia, y la figura más corpulenta que cabalgaba a su lado solo podía ser el reverendo Cross. «Problemas», murmuró John, y Sam pudo escuchar tanto resignación como miedo en la voz de su padre. Chief Chaska también había visto a los jinetes que se acercaban. Se volvió hacia Winona, hablando rápidamente en Lakota. Sam captó algunas palabras: Wasichu, hombre blanco; Wikoti, pueblo; Okisice, guerra. Pero no necesitaba entender cada palabra para comprender el contenido. El jefe estaba preguntando si debían partir, si debían evitar una confrontación que podría destruir esta paz frágil. Winona miró a Sam, luego a su padre, y Sam vio el momento exacto en que tomó su decisión. «Ate», dijo firmemente, «debemos quedarnos. Si huimos ahora, nunca entenderán. Pensarán que tenemos miedo, que hicimos algo malo». «Ella tiene razón», dijo Sam, sorprendido por su propia valentía. «Si se van ahora, la gente del pueblo dirá que fueron cobardes, dirán que su honor era falso». Chief Chaska estudió el rostro de Sam por un largo momento. «Tú»,
muy sabio para niño tan joven. Se volvió hacia sus guerreros y levantó la mano. Inmediatamente, los 700 jinetes se reorganizaron, creando un semicírculo perfecto que rodeaba la granja pero dejaba espacio para que se acercaran los recién llegados. Era una demostración de fuerza, pero también de disciplina, una invitación a hablar, no a luchar. Los jinetes del pueblo llegaron en una nube de polvo y ansiedad. Sheriff Jenkins desmontó antes de que su caballo se detuviera completamente, su mano ya descansando en la culata de su pistola. Detrás de él, el reverendo Cross se bajó de su caballo con más cuidado, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la escena. Los guerreros Lakota, el pequeño grupo parado frente al granero y las evidencias obvias de algún tipo de ceremonia. «John Whitlow», gritó Jenkins, su voz cargada de autoridad y miedo. «Aléjate de esos salvajes ahora mismo». «¡Sheriff!». La voz del reverendo Cross era más calmada pero igual de urgente. «Por el amor de Dios, hombre, ¿qué está pasando aquí?». John se adelantó, y Sam vio cómo su padre se enderezaba, encontrando una dignidad que había estado enterrada durante años. «Reverendo Sheriff, no hay peligro aquí. Estas personas han venido en paz». «¿Paz?». Jenkins se rió amargamente. «John, hay 700 guerreros rodeando tu granja. Esto no es paz, es un sitio». «No», dijo Sam, dando un paso adelante. Su voz era clara y fuerte, y llevaba una autoridad que hizo que tanto Jenkins como Cross se detuvieran. «Vinieron a honrarme». «¿A honrarte?». Jenkins lo miró como si hubiera perdido la razón. «Samuel, eres un niño. ¿Qué podrías haber hecho para que una banda de guerra Lakota te honre?». «Salvé a su hija», dijo Sam simplemente, señalando hacia Winona. «La encontré durante la tormenta, casi muerta. La ayudé». Por primera vez, Jenkins y Cross notaron realmente a Winona. Sam vio cómo sus expresiones cambiaron cuando se dieron cuenta de que no era solo otro guerrero, sino una niña joven, claramente de alta posición a juzgar por su lugar al lado de Chief Chaska. «Dios santo», murmuró el reverendo Cross. «Es ella, la hija de Chief Chaska», confirmó John. «Y está viva gracias a mi hijo». Sheriff Jenkins parecía estar luchando por procesarlo todo. «Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Por qué tantos guerreros?». Chief Chaska se adelantó, y Sam vio cómo tanto Jenkins como Cross se tensaron instintivamente. Pero el jefe Lakota levantó ambas manos, palmas hacia adelante, en un gesto universal de paz. «Vengo», dijo en inglés cuidadoso, «para honrar niño valiente, para mostrar gratitud, para hacer». Luchó por la palabra, luego miró a Winona. «Paz», tradujo ella. «Él quiere hacer paz». «Paz», repitió Chief Chaska, asintiendo vigorosamente. «Niño, mostrar honor. Salvar hija. Ahora debo mostrar honor también». El reverendo Cross se adelantó lentamente, y Sam pudo ver que el hombre estaba luchando con algo más profundo que el miedo inmediato. «Chief Chaska», dijo, pronunciando el nombre con cuidado. «¿Su hija estaba realmente en peligro?». Winona respondió, su inglés más claro ahora después de días de práctica con Sam. «Cazadores de recompensas atacaron mi pueblo. Mataron a muchos. Yo escapé, pero herida, perdida. Sam Cola me encontró, me salvó. Sin él, estaría muerta». «Cazadores de recompensas», repitió Jenkins, y Sam vio algo cambiar en la expresión del sheriff. «¿Hombres blancos?». «Sí», confirmó Chief Chaska, y ahora había dolor en su voz. «Hombres blancos que matan por dinero, que toman cabelleras de niños, de ancianos, que no conocen honor». Un silencio pesado se asentó sobre el grupo. Sam podía ver que tanto Jenkins como Cross estaban procesando no solo los hechos inmediatos, sino las implicaciones más amplias. Si los Lakota estaban siendo atacados por cazadores de recompensas, hombres que no hacían distinción entre combatientes y civiles, entonces quizás las historias de atrocidades que habían escuchado no eran tan simples como habían creído. «Reverendo», dijo Sam de repente, ¿no dice la Biblia que debemos amar a nuestros enemigos? ¿Que debemos mostrar misericordia? El reverendo Cross miró a Sam con ojos que se habían vuelto brillantes. «Sí, hijo, sí, lo dice». «¿Y no dice que un niño pequeño los guiará?». «Samuel». La voz de Cross era suave ahora, llena de algo que podría haber sido asombro. «¿Entiendes lo que has hecho?».
¿Entiendes la magnitud de esto? Creo que sí, dijo Sam. Creo que hice lo que mamá me habría enseñado a hacer, y creo que Chief Chaska hizo lo que un padre honorable habría hecho. Chief Chaska asintió solemnemente. Niño entiende honor, entiende familia, entiende que corazón bueno no conoce color de piel. Jenkins había estado silencioso durante este intercambio, pero ahora se adelantó. Chief Chaska, dijo, y Sam se sorprendió por el respeto en su voz. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de nuestro pueblo? Quiero que entiendan, dijo Chief Chaska. Quiero que sepan que mi pueblo no es enemigo de gente buena. Somos enemigos de gente mala, cazadores de recompensas, soldados que matan niños, hombres que toman tierra con sangre. Pero gente como Sam Kola, gente como su padre que cría hijo honorable, estos no son enemigos. ¿Y los otros de su banda?, preguntó Jenkins. ¿Sienten lo mismo? Chief Chaska se volvió hacia sus guerreros, y Sam siguió su mirada. Los 700 hombres montados habían estado inmóviles durante toda la conversación, pero ahora Sam pudo ver algo en sus rostros que no había notado antes. No era ferocidad guerrera, sino algo más complejo: curiosidad, respeto y quizás incluso esperanza. Mis guerreros, dijo Chief Chaska, han perdido hijos, esposas, padres por manos de hombres blancos. Pero también han visto hoy que no todos los hombres blancos son iguales. Han visto que el valor y el honor no conocen raza. El reverendo Cross se acercó a Sam, colocando una mano pesada en su hombro. Hijo, dijo, creo que has hecho algo extraordinario aquí, algo que podría cambiar todo. No quería cambiar nada, dijo Sam, solo quería ayudar. Ahí está el milagro, murmuró Cross. Los actos más simples de bondad a menudo tienen las consecuencias más profundas. Sheriff Jenkins se acercó a Chief Chaska y Sam contuvo la respiración. ¿Puedo preguntarle algo? Chief Chaska asintió. ¿Por qué trajiste a tantos guerreros? ¿Por qué no viniste solo? Chief Chaska consideró la pregunta por un momento. Porque honor de hija requiere honor de padre. Y porque quería que tu pueblo viera que pueblo Lakota puede ser poderoso pero también pacífico, que podemos elegir guerra o paz. ¿Y qué eligen?, preguntó Jenkins. Chief Chaska miró a Sam, luego a John, luego al reverendo Cross. Hoy elegimos paz, porque Niño Valiente nos mostró que es posible. En ese momento, Sam vio algo que sabía que recordaría por el resto de su vida. Vio al Sheriff Jenkins, un hombre que había luchado contra los Lakota en el pasado, extender lentamente su mano hacia Chief Chaska, y vio al jefe Lakota, un hombre que había perdido familia por manos de hombres blancos, alcanzar y tomar esa mano. Paz, dijo Jenkins. Paz, acordó Chief Chaska. Y en la distancia, Sam pudo ver más figuras acercándose, más gente del pueblo, atraída por los reportes de la reunión extraordinaria. La verdadera prueba estaba por venir. ¿Podría esta paz frágil sobrevivir al escrutinio de una comunidad entera? ¿Podría el simple acto de bondad de un niño realmente cambiar corazones que habían estado endurecidos por años de miedo y odio? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, en este momento, había paz. Y para Sam, eso era suficiente. Las horas que siguieron se sintieron como vivir dentro de un sueño extraño y hermoso. La gente del pueblo había llegado en oleadas. Primero los curiosos, luego los temerosos, finalmente los escépticos. Pero algo extraordinario había sucedido con cada nuevo grupo que se acercaba. En lugar de encontrar una confrontación hostil, encontraron una reunión pacífica que desafiaba todo lo que habían creído sobre los Lakota. Sam se había convertido en el centro de atención, algo que lo hacía sentir profundamente incómodo. No era un niño que buscara los reflectores, pero se encontró contando su historia una y otra vez. Cómo había encontrado a Winona, cómo la había cuidado, cómo había llegado a entender que ella no era diferente de él en las formas que realmente importaban. Pero, ¿no tuviste miedo?, preguntó la señora Patterson, la esposa del tendero, con los ojos muy abiertos. ¿No pensaste en lo que podría pasar? Claro que tuve miedo, admitió Sam, pero también sabía que si no hacía nada, ella moriría, y eso me daba más miedo que cualquier otra cosa. El reverendo Cross había asumido el papel de intérprete no oficial, ayudando a facilitar conversaciones entre los miembros de la comunidad y Chief Chaska.
Sam se sorprendió al ver cómo el miedo inicial de la gente se transformaba gradualmente en curiosidad y luego en algo que se parecía al respeto. «Nunca pensé que vería el día», murmuró el viejo Thompson, un veterano de la guerra civil que había perdido un hermano en enfrentamientos con nativos años atrás. «Nunca pensé que podría estar cara a cara con un jefe Lakota y ver humanidad». Chief Chaska, por su parte, había demostrado una paciencia extraordinaria. Respondía preguntas, explicaba las costumbres de su pueblo e incluso permitió que algunos de los niños más valientes del pueblo se acercaran a admirar los caballos de guerra. Sam lo observó interactuar con una niña pequeña que había preguntado tímidamente sobre las plumas de su tocado y vio la misma ternura que había visto cuando se reunió con Winona. «Su hija», había dicho Chief Chaska, «me enseñó que corazón bueno no conoce edad. Niño valiente como Sam Cola, niña curiosa como esta pequeña, ellos ven verdad mejor que adultos que han aprendido a temer. Pero todo lo bueno debe llegar a su fin, y Sam sabía que la despedida se acercaba. Había visto las miradas que Chief Chaska intercambiaba con sus guerreros. Había notado cómo Winona miraba hacia el horizonte con una expresión que mezclaba nostalgia y anhelo. Los Lakota habían hecho su declaración de honor, habían construido sus puentes de paz, pero este no era su hogar. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, Chief Chaska se acercó a Sam. «Es hora», dijo con suavidad. «Hemos honrado tu valor. Ahora debemos regresar a nuestro pueblo». Sam sintió que su corazón se apretaba. Durante los últimos días, había llegado a ver a Winona como algo más que una amiga. Era como la hermana que nunca había tenido. Alguien que entendía la soledad de una manera que pocos adultos podrían comprender. «¿Volveremos a vernos?», preguntó, sin poder ocultar la tristeza en su voz. «Las praderas son grandes», dijo Chief Chaska, «pero no tan grandes como para mantener separados a los corazones que están conectados. Puede que nuestros caminos se crucen de nuevo». Winona se acercó entonces, llevando algo en sus manos. Era un collar de cuentas, hermosamente elaborado en tonos azules y blancos, que le recordaron a Sam la manta de su madre. «Para ti», dijo, colocándolo alrededor de su cuello, «para que recuerdes que la bondad es el idioma que todos los corazones entienden». Sam la miró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Winona, yo...» «Shh», dijo ella, sonriendo. «No necesitas palabras. Lo que hiciste, lo que diste, vivirá en las historias de mi pueblo para siempre. Serás recordado como el niño que construyó un puente con un simple acto de bondad». Sam sintió lágrimas calientes en sus ojos. «Tú me enseñaste tanto, sobre el valor, sobre el honor, sobre amistad», terminó Winona, «sobre cómo dos personas de mundos diferentes pueden encontrar que sus corazones hablan el mismo idioma». Chief Chaska se volvió hacia John, quien había estado observando el intercambio con los ojos brillantes. «John Whitlow», dijo, «tu hijo es un tesoro. Lo que él hizo cambia todo entre nuestros pueblos». John asintió, colocando una mano sobre el hombro de Sam. «Él es mejor persona de lo que yo jamás he sido», dijo. «Su madre está orgullosa», interrumpió Chief Chaska. «Puedo sentir su espíritu aquí». Ella guió su corazón hacia el acto correcto. Fue entonces cuando John hizo algo que sorprendió a todos, especialmente a Sam. Desapareció en la casa por un momento y regresó llevando algo que Sam reconoció inmediatamente: el baúl de su madre, donde guardaba sus posesiones más preciadas. «Martha habría querido esto», dijo John, sacando una hermosa colcha que había sido cosida por su esposa antes de que Sam naciera. Era una obra de arte, con patrones intrincados que contaban la historia de su familia. Para Chief Chaska, como símbolo de que las madres de todos los pueblos comparten el mismo amor por sus hijos. Chief Chaska recibió la colcha con una reverencia que mostró que entendía el significado del gesto. «Esto será honrado en mi tipi», prometió. «Y cuando mi pueblo vea esto, recordarán que hay familias blancas que entienden el honor, que valoran la paz». Los guerreros Lakota comenzaron a prepararse para partir, y Sam se dio cuenta de que estaba presenciando el final de algo extraordinario, pero también el comienzo de algo nuevo. Había visto cómo el miedo podía transformarse en entendimiento, cómo la desconfianza podía convertirse en respeto. No todos en la comunidad habían cambiado completamente.
Algunos seguían siendo escépticos, algunos aún tenían miedo, pero había sido plantada una semilla. «Sam», dijo el reverendo Cross, acercándose mientras los Lakota montaban sus caballos, «¿entiendes lo que has logrado aquí?» Sam miró a su alrededor, a los guerreros Lakota preparándose para partir, a la gente de su pueblo observando con una mezcla de asombro y reflexión, a su padre parado más erguido de lo que había estado en años. «Creo que simplemente hice lo que era correcto», dijo Sam, «lo que mamá me habría enseñado». «Exactamente», dijo Cross, sonriendo. «Los actos más simples de bondad a menudo tienen las consecuencias más profundas. Has demostrado que un niño puede cambiar el mundo, un corazón a la vez». Chief Chaska se acercó una última vez, montado en su magnífico caballo de guerra. «Sam Kola», dijo, «has mostrado que la verdadera fuerza no viene de las armas o del miedo, sino de la bondad. Has construido algo que durará más que cualquier guerra». «¿Cómo sabré si hice diferencia?», preguntó Sam. «Porque ya la hiciste», respondió Chief Chaska. «Mira a tu alrededor, mira los rostros de tu pueblo, mira a tu padre, ve cómo han cambiado. Esa es tu respuesta». La procesión Lakota se formó entonces, tan ordenada y majestuosa como cuando había llegado. Pero ahora había algo diferente en el aire, no la tensión de la amenaza, sino la solemnidad del respeto mutuo. Los guerreros levantaron sus lanzas en saludo, y Sam se sorprendió al ver que varias personas del pueblo devolvían el saludo. Winona fue la última en partir. Cabalgó hasta donde Sam estaba parado, se inclinó desde su caballo y le susurró algo al oído. «Kola permanece para siempre. Amigo permanece para siempre». Luego se incorporó, sonrió una última vez y se alejó a galope para unirse a su pueblo. Sam los observó partir, una larga línea de jinetes moviéndose hacia el horizonte como una migración de criaturas míticas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos dorados y rojos que habían marcado su llegada. Pero esta vez no había miedo en la puesta de sol, solo una sensación de posibilidad. «Hijo», dijo John, acercándose a Sam, «tu madre estaría tan orgullosa. Yo estoy orgulloso». Sam miró a su padre, viendo algo en sus ojos que no había visto desde antes de la muerte de su madre. Calidez, apertura, amor sin reservas. «¿Papá?», dijo Sam, «¿crees que esto cambiará algo? ¿Realmente?». John siguió su mirada hacia el horizonte donde los Lakota estaban desapareciendo. «Creo que ya ha cambiado algo», dijo. «Ha cambiado a todos nosotros. Ha cambiado la forma en que vemos el mundo, la forma en que vemos a los demás. Y más importante, ha cambiado la forma en que me veo a mí mismo». Sam asintió, sintiendo la verdad de esas palabras. Se tocó el collar que Winona le había dado, luego el que Chief Chaska había puesto alrededor de su cuello. Eran más que regalos. Eran recordatorios de que había algo más poderoso que el miedo, algo más duradero que el odio. Mientras padre e hijo caminaban de vuelta hacia la casa, Sam se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo por las aventuras de los últimos días, sino por algo más profundo. Había descubierto que tenía una voz, que tenía el poder de defender lo que era correcto, que podía construir puentes donde otros veían solo abismos. «Papá», dijo Sam, mientras se acercaban a la casa, «¿crees que mamá sabía que esto pasaría?». John se detuvo, considerando la pregunta. «Creo que tu madre sabía que criaste a un niño especial», dijo, finalmente. «Creo que sabía que algún día harías algo que la haría orgullosa, pero esto superó incluso sus sueños más grandes». Esa noche, Sam durmió más profundamente de lo que había dormido en años, y cuando despertó con la primera luz del amanecer, lo primero que hizo fue salir al porche y mirar hacia las praderas. Estaban vacías ahora, pero de alguna manera parecían menos solitarias. Parecían llenas de posibilidad. En los años que siguieron, la historia de Sam y Winona se extendió por las praderas como las semillas en el viento. Se convirtió en leyenda, una historia contada alrededor de fogatas, tanto en tipis Lakota como en cabañas de colonos. Una historia sobre cómo un niño de 12 años había cambiado el mundo con un simple acto de bondad. Y aunque Sam creció, se convirtió en hombre y vivió una vida llena de sus propias aventuras, nunca olvidó la lección que había aprendido durante aquellos días extraordinarios, que la verdadera fuerza viene de la bondad
que el verdadero valor viene de hacer lo correcto sin importar el costo, y que a veces, solo a veces, un corazón puro puede construir puentes que duran para siempre. En las praderas de Nebraska, donde el viento aún susurra historias de tiempos pasados, algunos dicen que todavía puedes escuchar el eco de ese momento extraordinario, el sonido de 700 corazones eligiendo la paz sobre la guerra, el honor sobre el miedo, el amor sobre el odio. Y todo comenzó con un niño que encontró a una niña en una tormenta y decidió que salvar su vida era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.